Buenas tardes, hoy estamos 20 de junio del 2023. Damos inicio a la sesión de la fecha. Fiscalía, observaciones al acta. Sin observaciones, señor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Procuraduría. Buenas tardes, señor magistrado, señor fiscal, sin observaciones al acta. Doctor Naxaki. Buenas tardes, señores miembros del tribunal, sin observación por parte de esta defensa. Gracias. Doctora Hurtado. Buenas tardes, señor magistrado, y todos los presentes sin observaciones. Doctor Reina. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos, sin observaciones. Doctor Paredes. Señor magistrado, por esta audiencia también voy a reemplazar al doctor Paredes. Correcto. Doctor Servigón. Sin observación, señor director de debates. Buenas tardes con todos. Aprobada el acta y está siendo firmada por el señor presidente. Podemos continuar, doctor. Doctor Solís. Sí. Hacer una precisión. Se han recepcionado ya las conclusiones por parte del doctor Jorge Paredes, correspondiente al señor Segundo Manuel. Podemos continuar. Agréguese a sus antecedentes. Señores jueces superiores, estamos trabajando ya como último tema la valoración individual de la prueba pericial. Vamos a trabajar como corresponde con las pericias económicas y las pericias contables. Ya hemos analizado la pericia económica de Fiscalía, de la parte civil, y estamos en el examen de la pericia económica de parte a cargo del economista John Hidalgo Benito. Hemos cumplido con señalar las sesiones, la acreditación del perito. Hemos también evaluado en la sesión de ayer el objeto del peritaje, que son dos en realidad: la reconstrucción del ingreso monetario de Santos Orlando Sánchez Paredes generado en la actividad económica pesca industrial de anchoveta en el periodo que va de 1 de noviembre de 1959 al 10 de enero de 1977, y establecer el saldo inicial de lo que los economistas llaman la riqueza económica, que fue el saldo inicial para el contador de Santos Orlando Sánchez Paredes al 1 de enero de 1991, fruto de las diversas actividades económicas desarrolladas desde el periodo 1 de noviembre de 1959 al 31 de diciembre de 1990. Como hemos planteado en las consideraciones de la valoración probatoria, lo que corresponde establecer es cuál es el método científico que ha utilizado el economista, porque sostenemos, señores miembros del tribunal, que la valoración probatoria de una prueba científica difiere de la valoración probatoria del resto de pruebas ordinarias. No es lo mismo valorar un testimonio que valorar un indicio o valorar un peritaje, diferenciando lo que planteamos: pericia científica y pericia no científica, que es la que se basa en la técnica y en la experiencia, como por ejemplo la pericia en auditoría forense, o la pericia forense, perdón. La pericia forense presentada por el experto que trabajó en DEA es básicamente, a partir de su expertise, cuáles son los hallazgos que permiten establecer que hay un caso de lavado de activos. Es su experiencia, no su ciencia. Pero en el caso de una pericia económica es evidente, y es lo que hemos marcado, que lo que determina el valor probatorio es la fiabilidad del método científico. Y el método científico lo establece el perito, y la fiabilidad la establecen ustedes. El tribunal, como tampoco las partes, podemos entrar a la discusión de la metodología. Si esa metodología es la que se debió seguir o si debe ser adecuadamente ejecutada, como hemos tratado de desarrollar en el contrainterrogatorio. Eso no lo permite la teoría de la prueba más trabajada en prueba científica, y no lo descorta, porque si bien la jurisprudencia peruana no ha trabajado mucho sobre prueba científica, pero sí hay una línea de desarrollo en lo que es la pericia psicológica en delitos sexuales, y reconoce que los jueces no se pueden apartar de la pericia psicológica sin una adecuada fundamentación. Nosotros damos un paso más allá y señalamos que solamente se podría apartarse
negarle valor probatorio a una pericia científica con otra prueba científica. Son las razones científicas las que nos llevan a asumir o a descartar una pericia, en este caso económica. Y por eso, bajo ese planteamiento de la defensa, hemos cumplido con explicar brevemente cuál es la metodología que utilizó el perito economista. Como también advertía el tribunal, no va esta defensa a caer en el error de analizar operación pericial por operación pericial, porque no es mi competencia. Por ejemplo, se discutía a nivel de los contrainterrogatorios cómo entender una declaración jurada. Porque la declaración jurada hablaba de pérdida y el economista decía que a partir de ahí se podían establecer ingresos para asignación económica. ¿Eso es correcto o no? No corresponde establecerlo a un abogado. Porque yo como abogado no tengo la ciencia, no la experiencia, sino la ciencia para establecer cómo se analiza económicamente una declaración jurada. Y si el análisis del economista de la declaración jurada es el mismo análisis del contador, lo que yo sí podría hacer es aplicar derecho tributario si soy tributarista. Yo podría discutir, por ejemplo, si un hecho aplica o no al impuesto a la renta. ¿En qué categoría? Porque son criterios del derecho tributario. El hecho imponible, las categorías del impuesto a la renta, son temas de derecho tributario. Pero hay temas que son propios de la economía. Por eso es que lo que ha desarrollado la doctrina en materia de teoría de la prueba es establecer qué es lo determinante en la prueba científica, su método. ¿Y cómo enfrenta el juez el método? Ve quién lo ha hecho, acreditación, ve que de qué método se trata, que sea aceptado por la comunidad científica, pero si ese método, los modelos económicos son aplicables o no y cómo se han construido, eso no corresponde al expertise del mundo del derecho. Por eso es que señalamos que la ciencia es un límite en la valoración probatoria. Y eso no está en abstracto, porque, por ejemplo, solo lo señalo como ejemplo, cuando el Código Procesal Penal define la sana crítica, porque el viejo código solo señala la única regla que nos obsequia el viejo código y es un error, dice, la prueba se valora con criterio de conciencia, que llevó a algunos jueces bien intencionados a pensar que criterio de conciencia era su apreciación subjetiva, su íntima convicción, y no es así, porque el criterio de conciencia es un sistema probatorio, se llama libre apreciación de la prueba, que es sinónimo de sana crítica. Y cuando vamos a la norma de la sana crítica se dice reglas de la lógica, reglas de la ciencia, reglas de la experiencia. Como es evidente, porque nosotros buscamos la verdad material, porque solo el culpable va a la cárcel, nosotros no entramos en la disquisición de las clases de verdades. Nosotros tenemos algo que es muy claro. El único que va a la cárcel es el culpable. El inocente jamás podría ir a la cárcel. No hay ninguna explicación formal que diga no, por la formalidad el inocente irá a la cárcel o por los defectos de defensa del abogado. No hay razón alguna para que un inocente sea condenado. Hablando jurídicamente, no hay ninguna. Por tanto, como nosotros buscamos la verdad, no podemos estar divorciados de la ciencia. Por eso es que las reglas de valoración de la prueba científica no pueden prescindir de la ciencia. Y el juez accede a la ciencia a través de la pericia científica o pericia científica o prueba científica de acuerdo a que quiera considerar que es distinta. Entonces, en la metodología económica, cumpliendo con la metodología científica en la pericia, hemos dado cuenta que el perito señala cuál es su método. Economía positiva. Señala cuáles son sus herramientas. Modelos economistas deterministas. Señala cuál es su técnica.
flujo de caja económico por factores de producción y señala cuáles son las teorías con las que han construido su pericia. La teoría económica del flujo de ingresos, la teoría del incremento neto del patrimonio, la teoría institucionalista de la informalidad. Porque la ciencia también determina los ingresos de la economía informal. Hay una gran diferencia con la contabilidad. La contabilidad solo puede trabajar con la formalidad, porque la contabilidad es registros de hechos económicos. Eso es contabilidad, registrar hechos económicos. Pero el informal no registra hechos económicos. Por eso es que la contabilidad, como es ciencia también, utiliza su regla de experto y nos remite a un experto, como vamos a ver en la pericia contable. Entonces cumplimos, señor director de debate, señor presidente, señor juez superior, con dar cuenta de la metodología científica utilizada en el peritaje. La sesión 144, 28 de febrero del 2010, en las actas, páginas 11 y 12. Teníamos que demostrar en segundo lugar que el método fue ejecutado, porque de nada serviría sostener que un perito va a utilizar un método si no demuestra que lo ha utilizado. Un cirujano dice el método clínico, tiene que probar que ha utilizado el método clínico. Entonces nosotros hemos demostrado, señores miembros del tribunal, en la pericia y en el examen, que el método de economía positiva, que solo se analiza lo que fue, no los juicios de valor, lo hemos utilizado porque se han reconstruido hechos económicos. La economía descriptiva la hemos utilizado cuando el perito ha explicado cómo ha reconstruido los hechos económicos en un tiempo-espacio, desde 1959 a 1990, en la pesca, en el puerto de Chancay y en Chimbote. Y luego de reconstruir los hechos económicos de Santos Orlando Sánchez Paredes, ha reconstruido, ya no con la economía descriptiva, sino con la teoría económica, ha reconstruido los ingresos y egresos, también en una línea de tiempo, observando la realidad económica y trabajando con más de 14,000 documentos fuentes. Se determinó los nexos de causalidad con los hechos económicos, han sido debidamente identificados, se han construido las variables y parámetros a partir de la realidad económica, se han construido una línea de tiempo, se han construido y aplicado modelos económicos para establecer los hechos económicos que realizó Santos Orlando Sánchez Paredes y los ingresos monetarios formales e informales. La pericia económica da cuenta que se ha realizado, que se ha ejecutado la metodología científica que exige la economía según el perito. Luego, hemos demostrado el uso de la técnica. ¿El uso de la técnica cuál es? El flujo de caja económico por factores de producción. Primero el perito trabajó con modelos y la información proveniente de los modelos fue llevada al flujo de caja económica por factores de producción. El tribunal recuerda perfectamente cómo a lo largo de esta amplia actuación de la prueba se han dado cuenta de modelos y de el flujo de caja económico factores de producción. Igualmente hemos demostrado que se ha ejecutado la técnica del flujo de caja económica y se han establecido ingresos y gastos por factor de producción. Factor de producción trabajo, factor de producción tierra, factor de producción capital y factor de producción habilidad empresarial, lo cual en la línea de tiempo, noviembre del 59, diciembre del 90, ha permitido establecer un saldo inicial y final año por año de ingresos y egresos. Y recordaré el tribunal cómo mes a mes y año a año se ha ido dando cuenta
estos son los ingresos, estos son los gastos. Esto fue explicado, pongo como ejemplo una sesión, porque han sido muchos, en la sesión 144 del 28 de febrero del 2010. La mejor demostración, señores miembros del tribunal, que se ha ejecutado la metodología, concretamente la técnica del flujo de caja por factores de producción, en el periodo 59 a 1990, es que se han establecido resultados año a año. Año a año, señor presidente, señor director de debate, señor juez superior, desde 1959. En cada actividad, primero con la pesca anchovetera, sea como pescador o como patrón práctico de pesca. Y de acuerdo a la línea de tiempo, ya se ha llegado a 1975, donde se empiezan a dar las otras actividades económicas. Y se ha dado cuenta de actividad inmobiliaria, alquiler de inmuebles, percibir pago de dividendos, la actividad de la construcción, la actividad del transporte, la actividad de la venta de inmuebles, compra de inmuebles, año por año. Señor presidente, señores miembros del tribunal, año por año se ha asignado una actividad y se ha asignado un monto de saldo inicial y saldo final. En un trabajo económico que no creo que tenga precedentes en la jurisprudencia y en los tribunales de justicia del Perú. Nunca se ha tratado de reconstruir tantos años de vida económica. Nunca. Y dudo mucho que en otras partes, porque cuando yo Astro, que hemos presentado como un experto, fiscal de la Nación o procurador general de los Estados Unidos, tuve la oportunidad de conocerlo, dijo que jamás había llevado al gran jurado un caso con este desafío de reconstrucción económica en tantos años. Por eso hay que valorar en su esfuerzo este trabajo pericial. Yo muchas veces he escuchado, no, que no hay este documento, que no hay el otro documento. Hay que tener autoridad moral al frente diciendo, yo también me he preocupado por trabajar todo ese tiempo y no he encontrado nada, ¿no? No solo trabajo un año. Y digo, lo demás no sirve. No es cuestión de negar por negar. Y así podemos ir hasta 1990, donde llegamos a un saldo final a 1990 de 3.136.999.16. Años de actividades económicas, ingresos y gastos, saldo inicial y saldo final, aplicando la técnica de factores, el flujo de caja económico por factores de producción. Son modelos económicos y es el flujo de caja económico por factores de producción, las herramientas y la técnica que se ha utilizado en este caso. ¿Fue correcta o no fue correcta? Por favor, no lo busquen en las actas de un contrainterrogatorio, sino en lo que establecieron los peritos oficiales. Y no porque me preocupe, por cierto, un contrainterrogatorio. Estoy hablando en abstracto. O, permítanme corregirme, estoy hablando jurídicamente. ¿Cómo corresponde determinar cuál es la prueba fiable? Se le planteó al tribunal, lo pusimos, no se necesitan modelos económicos. Cambiando un poco porque luego dijeron no había documentación para hacer modelos económicos. O otro tema que fue planteado, la economía no interesaba, porque en la investigación preliminar no hubo economía. En la instrucción no hubo economía, hablo de la tesis de cargo. La primera pericia económica, como señalé ayer, viene acompañada a la acusación solo de la actividad pesquera de un año examinado. Y ya también ayer demostré con la manifestación policial del año 2009
¿Cuándo se dieron a conocer todas las actividades económicas? Y no hubo interés en investigarlas, y menos en construir pericias. Y así llegamos a la construcción del modelo, que ustedes perfectamente conocen, y me permite servir como ejemplo. Cuando el perito economista ha señalado que con este modelo puede calcular la función de ingresos del tripulante pescador anchovetero. Él ha establecido variables y parámetros. Su valor modal de la anchoveta, descuentos, número de tripulantes, días de pesca, número de viajes, son sus variables. Sus parámetros, la participación del patrón práctico de pesca y capacidad de bodega. Y lo hemos examinado y contraexaminado hasta la saciedad. La pregunta es, nosotros, el tribunal en su sentencia está en condiciones de establecer si este modelo fue correcto o incorrecto sin una pericia. El señor juez superior podría decir, no me parece que el descuento sea una variable. O considero que días de pesca no es una variable. Es como si el patrocinado o el acusado quisiera discutir con el señor juez qué es un indicio y qué no. Ni siquiera los abogados podríamos discutir, porque podemos plantear, ustedes en la sentencia dicen qué es indicio y qué no es. Nosotros proponemos, porque ustedes son jueces. En el mundo de la ciencia, es la ciencia económica la que tiene que determinar si este modelo económico o el otro para el patrón práctico de pesca. Porque se hace un modelo para ingresos del tripulante de pescador anchovetero y se hace otro modelo para establecer el patrón práctico de pesca. Y se trabajan con variables y parámetros. Nuevamente, nosotros podríamos discutir si este modelo está bien construido o no. ¿Es científico que este modelo puede establecer ingresos o no? No. Por eso es que el tribunal tiene que recurrir a la prueba de oficio, que es la prueba sobre prueba para establecer qué es fiable y qué no es fiable. Esa es la razón de ser de la prueba de oficio en un sistema acusatorio mixto en esta parte. Porque el juicio es acusatorio, con toda su limitación, pero es acusatorio. La carga de la prueba la tiene el Ministerio Público. Ustedes valoran la prueba. Y lo mismo con las otras actividades. En cada actividad, por ejemplo, para establecer los ingresos como trabajador dependiente, se desarrolla otro modelo. Ahí lo que se trabaja es la variable. Se trabaja con dos variables. Factor de producción, trabajo en moneda nacional, más el tipo de cambio. Los datos se extraen de la fuente del libro de planillas y desarrolla un resultado. Es su flujo de caja. En el modelo construye, determina y lo procesa en el flujo de caja. Trabajador dependiente, empresa por empresa. Otro factor de producción, tierra, el alquiler de inmuebles. Otro modelo. Otro modelo que se establece. Su aplicación en el flujo de caja. ¿Qué es lo que a mí me toca dar cuenta? Que el perito hizo un modelo, aplicó una metodología científica y la ejecutó. Factor de producción, habilidad empresarial. Ahora la asignación económica en empresa de transportes. Construye un modelo. La asignación económica se establece. La variable, ventas netas en moneda nacional, dividido tipo de cambio por libre disponibilidad, que es un factor. Número de socios, que es el parámetro. Ese es el modelo. Esta es su ejecución en el flujo de caja económico. Otro factor de producción de habilidad empresarial, venta de pasajes en ruta, que resulta la actividad económica más importante del patrocinado. No la pesca.
El transporte interprovincial establece un modelo. Venta de pasajes en ruta, tarifa variable, capacidad de pasajeros, parámetro, porcentaje de pasajeros en ruta, parámetro, días al mes, variable, por 20%, por porcentaje del capital social, parámetro, más mantenimiento, un resultado. Señor director de debates, señores jueces superiores, ¿es científico o no es científico este modelo? ¿Cómo lo podríamos determinar? En otras palabras, les están pidiendo cómo van a valorar la pericia económica de parte de la defensa. ¿Qué dice el derecho? Una pericia de oficio que establezca la fiabilidad de la prueba. Porque esa es la razón de la pericia de oficio, para no reemplazar a las partes. La pericia, y por eso hay un objeto en la pericia de oficio que ustedes establecieron. Por ejemplo, parte del objeto fue analice los modelos. Señalen si tienen o no base científica. Y su ejecución en el flujo de caja económico. Igualmente, señores miembros del tribunal, como herramienta se estableció una línea de tiempo. O sea, no solo se han establecido actividades económicas, sus ingresos y egresos, sus ingresos o gastos, sino que se ha desarrollado una línea de tiempo de actividades económicas lícitas. Y vuelvo a insistir que el acto ilícito es 85-87 que fue y trajo dinero de segundo Simón Sánchez Paredes. Esto busca generar convicción en el tribunal, porque podemos simplemente haberlo limitado a ver, demuestren que vino. Pero este caso no permitía quedarnos ahí. A ver, demuéstrame que vino del 87. Y ojo que ese cómo, ese cuándo y ese dónde hasta el día de hoy no se responde ninguna acusación, ni en la denuncia, ni en el auto apertorio de instrucción, ni en la acusación. Pero tenía claro que la absolución que buscamos de los Sánchez Paredes no solo es jurídica, tiene que ser consecuencia de un examen completo, global. Y por eso reconstruimos toda su vida económica. Y se estableció una línea de tiempo de actividades ilícitas de 1959 a 1990, porque finalmente, ¿qué se ha debatido? Los montos, no las actividades económicas. No hemos probado que fue pescador. No hemos probado que fue transportista. No hemos probado que fue inmobiliario. En todo caso, la discusión terminó siendo montos más, montos menos de una actividad lícita. A veces me parecía que estábamos en un caso tributario. No de tráfico ilícito de drogas. Por eso en la acusación desbordada esa desesperada, 30 años de narcotraficante. ¿Por qué? Porque los transportes de Bayóvar, los tres evidentemente iban muertos con ese tema. Si no hay una sola prueba actuada. Es muy fácil, con todo respeto, el análisis probatorio. Si no ha actuado una sola prueba sobre Bayóvar, ¿qué podría verificar probado? Por eso entiendo lo de cada 30 años. Pero el derecho pues no permite agarrar los hechos como si fueran chicles. La imputación tiene, que voy a discutir qué es la imputación. Pero la imputación era bien concreta. Tu hermano narcotraficante generó una fortuna, tú te metiste, ¿para qué se metió en autolavado? Autolavado porque tú también transportaste 3 veces. 3 veces del 84 al 85. Eso habría que probarlo. ¿Qué hemos traído en contrario? Una línea de tiempo de 31 años y un mes, señores miembros de la sala. ¿Cuántos casos de lavado la defensa les ha justificado 31 años? Toda una vida.
y actividades económicas lícitas. Con las documentaciones correspondientes y el análisis correspondiente, esto lo señalo porque parte de esos ingresos son ingresos informales, un porcentaje muy importante. Y acá yo he visto como si fuese, permítame, si fuese necesario, hay que probar que la actividad económica, me hace acordar a mis ceses de prisión preventiva, el primero de ellos por COVID, el fiscal dice, no tengo el expediente, digo, es que no lo necesita. El primer hecho que debo establecer es si hay pandemia. El segundo hecho que debo establecer es si las cárceles están hacinadas. El tercer hecho que tengo que establecer es si un hipertenso es vulnerable. Y todos son hechos públicos o notorios, así que no se necesita ir más. Acá he visto un intento en los alegatos de tratar de discutir la informalidad de la economía. Por favor, ¿en qué años? ¿En qué años? ¿2023? No. 59. En 1962 años que yo nací, ¿la economía era formal o era informal? Entonces, acá lo que se ha hecho es establecer, dar cuenta desde el punto de vista de la economía, en estos puntos, por ejemplo, con estas teorías, con estas evidencias, cómo es que había un mundo informal, autoempleo e informalidad urbana en países en desarrollo. Y el perito empieza a trabajar a partir de una economía informal los métodos que necesita para poder asignar ingresos en esa economía informal. Simplemente acá hacer un resumen de lo que se utilizó y se trabajó. Porque la economía informal es un hecho público. No requiere probarse en el Perú la economía informal. Otra cosa es, si yo estoy ubicado en la economía informal y cómo en la economía informal se establecen mis ingresos, eso no tiene discusión. Pero no va a ser con la contabilidad. Y no me van a decir, trae declaración jurada, y si no tienes declaración jurada, no tienes ingreso. Recordará quizás este gráfico la sala, porque acá se hizo un resumen de todo lo que se aplicó. Y que bueno, he dado cuenta detalladamente, por eso no voy a regresar. ¿Utilizamos un método científico? Sí. Porque ese método científico implicó la economía positiva, utilizar modelos y utilizar flujo de caja económico por factores de producción, y a partir de ahí se estableció actividad económica y los ingresos que sostenemos. ¿Debe creerse o no debe creerse? Perdón, no es un tema de fe. ¿Qué valor probatorio, disculpen ustedes, qué valor probatorio deben asignarle a nuestra pericia económica? Esa pericia económica que habla de modelos para establecer ingresos informales en el transporte interprovincial, esa pericia que da cuenta de que el flujo de caja económico por factores de producción es la herramienta para establecer ingresos y gastos mes por mes y año por año. Ustedes necesitan saber si eso es cierto o no, si eso es científico o no. Y solo hay una forma, señores miembros del tribunal. Porque como es actividad probatoria, si el tribunal está ante diversas pericias y necesita saber a cuál le asigna valor, si hay pericias de la Fiscalía y la parte civil que le dicen no se puede hacer modelos económicos o solo se puede reconstruir un año de pesca, si se encuentran con pericias de la Fiscalía y la parte civil que no trabajaron la actividad económica de todos los años, y por otro lado hay una pericia de la defensa que dice 1959-1990, esta riqueza económica. ¿Cómo lo ha establecido? Con 30 y tantos modelos económicos. ¿Cómo ha consolidado esta información? Flujo de caja económico de factores de producción. Y la sala dice,
¿Puedo aceptarlo o no? El derecho le dice dos cosas. Busca un método científico fiable. ¿Cómo lo busco? En la actividad probatoria. La prueba de oficio, que es prueba de prueba. Es la prueba por excelencia que establece la fiabilidad de otras pruebas. Una sola razón tiene la prueba de oficio, bien aplicada. Establecer cuál de las pericias en análisis o cuál de las pruebas, varios testigos, cuál de las pruebas en análisis probatorio es fiable. Y así se llegó a la pericia económica de oficio de los peritos Carmen Norca de la Rivera y Víctor Raúl Cabello, que empiezan a ser examinados en la sesión 403 del 21 de noviembre de 2021. Se les da un encargo, se les explica por los métodos, técnicas y procedimientos que aplicaron, o sea, dan cuenta de haber aplicado la ciencia económica en su perito. En la sesión 339 se les examina sobre la metodología utilizada por el perito de parte. Nosotros lo que hemos hecho es validar el modelo del perito de parte. No hemos hecho un nuevo modelo económico. El modelo es el mismo. Hemos visto que este modelo tiene una consistencia lógica porque parte de los hechos económicos. Hemos verificado que los datos de los documentos fuentes han sido correctos, ya han sido fuentes oficiales y sí cumple con los requisitos que requiere un modelo que parte de una realidad. Son empíricos. La ciencia analiza los hechos económicos. Se tiene método de investigación. Una pericia económica se basa en la identificación de la actividad económica del investigado y se tiene como resultado una aplicación de un modelo. Sesión 339 del 3 de noviembre de 2021, respondiendo a preguntas de la Dirección de Debates, ¿por qué es una pericia del tribunal? Página 4 de esa acta. En la página 5, evaluando la pericia de parte, hemos encontrado que se ajusta porque metodológicamente aplicó la teoría de la economía descriptiva, porque hizo recolección exhaustiva de los gastos de la realidad económica de esa época. El perito de parte logró hacer una sistematización del comportamiento de los agentes económicos en este periodo, identificó las variables cuando pasamos a la teoría económica. Él construyó el modelo y dentro de la ciencia económica es válido. Páginas 18 y 19 de esa misma sesión. Hemos verificado que hay descripción de hechos, hay investigación realizada que tiene un enfoque científico y en función a las directrices de la sala fue explicar si contenía información suficiente y relevante para poder alcanzar su proximidad a la realidad. Permítanme resaltar solo la parte pertinente para la defensa. Lo que hemos hecho es explicar todos los documentos presentados y anexados y buscar el enfoque. Entonces la pericia de parte tiene regularidad científica. Producto del trabajo científico es que la pericia de parte obtenemos las conclusiones en base a la teoría económica, que es un conjunto de hipótesis que tratan de modelar una realidad económica. Si se analiza un hecho económico sin aplicar la teoría económica, carece de fundamento económico. En este caso, la pesca no carece de este fundamento. Los documentos que se usan son de conocimiento público, es decir, información oficial. Entonces, ¿los peritos de oficio han validado o no han validado el método científico utilizado por el perito económico? En esa misma página 19 y 20
de la sesión 339. Hemos validado el modelo porque es la herramienta que nos permite estructurar los hechos económicos en una realidad dada. Las variables tienen correspondencia, coherencia lógica con el objeto de la pericia y se ha usado un modelo determinístico que está basado en información oficial. En la página 29. El otro elemento necesario recalcar es que el perito de parte pudo utilizar una herramienta en la metodología de la investigación científica, que es la entrevista y la observación. El perito de parte ha complementado las entrevistas con un panel fotográfico donde aparece el procesado en compañía de otros pescadores. Y en la sesión 401, páginas 18 y 25. El desarrollo del informe pericial de parte evidencia que se han observado los lineamientos de la metodología de la investigación. Y luego resalta nuevamente la construcción del modelo económico. Esto es, los peritos oficiales confirman la validez científica de la metodología utilizada por el perito economista, presentado por la defensa en juicio. Y se pronuncian también con analizar, como la sala indicó, la pericia de la Fiscalía y de la parte civil. Y hacen la comparación con el perito de parte. El perito de la defensa, conclusión preliminar, el desarrollo del informe pericial evidencia que se han observado los lineamientos de la metodología de la investigación, lo que denota validez científica desde el punto de vista de la metodología de la ciencia económica. Pericias de la Fiscalía y la Procuraduría. Dimensiones, no tiene. Espacio, sí tiene. Tiempo, noviembre 59, diciembre 76. Solo sobre las pericias de la Fiscalía y la Procuraduría, página 26 y 31. Las operaciones de cálculos están mal efectuadas. La actividad empresarial no fue tomada en cuenta. Página 26 y 31. Cuando desarrollamos un informe económico, este debe estar basado en los conceptos de la ciencia económica, mientras que un informe contable y de auditoría se basa exclusivamente en documentación existente sobre operaciones registradas en los denominados libros contables. Si tomamos en consideración que la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador fue creada recién el 22 de enero de 1965, decreto supremo tal, por lo que se evidencia que no se ha considerado el periodo comprendido entre 1959 y 1964, haciendo la crítica a por qué no se ha analizado toda la actividad pesquera. Sobre la pericia de parte de la defensa señalan, el informe deja evidencia de que la interpretación de documentos obtenidos habría sido la metodología adecuada. La determinación del tiempo de labores evidencia coherencia en la valoración e interpretación de las fuentes de información que el perito ha asumido como reales. Respecto a la pericia del Ministerio Público, valora 20 hojas de control de producción de pesca, Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador para la reconstrucción histórica de los hechos económicos de Santos Orlando Sánchez Paredes. Interpretación económica. La interpretación económica fue solo en la actividad de pesca relacionada a las 20 hojas de control de producción de pesca de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador anteriormente mencionada. Un año. Solo un año. La Procuraduría, el mismo problema. El mismo problema. Esto es solo lo que aparecía en ese reporte de la Caja de Beneficios de Seguridad, de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, es la actividad pesquera que se realizó.
En las páginas 32, 36 y 37, solo lo más importante. Lo que va a dar cuenta, señor presidente, señores miembros de la sala, porque voy a dejar mi PPT obviamente con mis conclusiones, es que los peritos oficiales al examinar, porque sí cumplieron con examinar la pericia de la Fiscalía y la pericia de la parte civil, solo van a dar girar en torno a lo mismo. Reporte que estableció la caja, eso fue lo único que se examinó, por tanto un periodo de pesca, 70-71, un año de pesca, no hubo más. Y respecto a las otras actividades económicas, ninguna. Cero, ninguna. Ninguna otra actividad económica fue analizada por los peritos de la Fiscalía y de la parte civil respecto de actividades que conocían desde el año 2009. Vuelvo a remarcar. No actividades que conocieron con el inicio del juicio. No. No con actividades que conocieron recién cuando se presentaron las pericias en juicio. Falso. De toda falsedad. Porque he traído las declaraciones del atestado policial. Y en las declaraciones del atestado policial 2 están todas las actividades. Lo que pasa es que se decidió no investigar. Sí tiene modelos la pericia de parte, no tiene modelos las pericias de la Fiscalía y la Procuraduría. Sí interpreta el sistema económico legal, la pericia de parte, hacen una descripción y transcripción de muchas teorías, pero no interpretan el sistema económico en cuanto a sus funciones y nexos relacionados con Santos Orlando Sánchez Paredes. Nunca hubo el esfuerzo de establecer la vida económica de Santos Orlando Sánchez Paredes. Al parecer no era importante para investigar. Y tampoco sería importante para acusar. Las conclusiones es lo más importante. Respecto al perito de parte, el desarrollo del informe pericial de parte evidencia que se han observado los lineamientos de la metodología de la investigación, lo que denota validez científica desde el punto de vista de la metodología de la ciencia económica. La construcción del modelo económico ha sido desarrollada observando conectividad entre la descripción de los hechos, la explicación de lo que las fuentes de información han comprobado, la fundamentación técnica y los criterios científicos guardan relación con los principios de la ciencia económica. ¿Qué dicen respecto a la pericia fiscal? Que la pericia fiscal y la pericia de la Procuraduría Pública no han observado rigurosamente la metodología de la investigación, menos han hecho un desarrollo epistémico. En las pericias de la Fiscalía del Ministerio Público y de la Procuraduría, ambos informes contienen error conceptual de lo que es una fuente primaria. Deja evidencia de que la interpretación de los documentos obtenidos no habría sido metodológicamente adecuada, como es un testimonio o evidencia directa sobre el tema de investigación. Estas pruebas documentales evidencian sesgos de error, los criterios de valoración e interpretación de las fuentes de información. Página 173 de las conclusiones de los peritos. En resumen, los peritos economistas oficiales para la realización de los cálculos para establecer ingresos informales por venta de pasajes en ruta es la actividad económica más importante que hemos acreditado. Tomaron en cuenta toda la documentación que proporcionó el Ministerio Público y la Procuraduría. Ojo que acá se ha cuestionado al peritaje de oficio porque se ha dicho no tuvieron en cuenta lo que nosotros hemos afirmado. Tuvieron en cuenta sus documentos. ¿Quién trajo el expediente, el MTC? Lo cual agradezco profundamente a la Fiscalía. Tomo 1.376, folios 1.045.422 a 1.045.425. El expediente de la ciudad, presentado por Procuraduría, tomo 1.377. ¿Qué nos ha permitido establecer? Las frecuencias.
el incremento de las frecuencias, el incremento de la flota vehicular, la renovación de concesión de ruta, las placas de los ómnibus de Antisuyo y las placas de los ómnibus de la empresa Quirós. Esta información proporcionada por la Fiscalía y la parte civil, ¿qué le ha permitido a los peritos oficiales? La pericia de la defensa había asignado 3.756.112.63, porque trabajó con una sola frecuencia en el peritaje interprovincial, como en la documentación de la Fiscalía y la parte civil. Los peritos oficiales encontraron más frecuencia. No solo era un viaje al día, sino había más viajes. Establecen 5 millones, ya no 3.750.000, sino 5.679.425 puntos. Como consecuencia, como riqueza acumulada a 1990. Es decir, señores miembros del tribunal, no solo los peritos oficiales validaron, establecieron la fiabilidad del método científico, sino que aplicando el modelo económico, aplicando el flujo de caja, aplicando las mismas herramientas, establece un ingreso superior. ¿Sobre qué base? La documentación que aportó la Fiscalía y la parte civil. ¿Cómo entonces desconocer la pericia de parte de la defensa, señor director de debate, señor presidente, señor juez superior? Y la pericia de oficio establece que el método es científico, que aumenta el resultado, a diferencia de los peritos. Un requisito para que tenga valor una pericia, dice Davis, es que el perito demuestre interés en el asunto que se le encarga, ergo que sea responsable. ¿Cuál es el ingreso de la única pericia económica del Ministerio Público? 1.255.66 soles. ¿Por qué tanta diferencia? Porque no analizó ninguna actividad económica y de la pesca un año. Por eso no. Pero además de el valor probatorio de la pericia de oficio, que sería suficiente, porque vuelvo a insistir, es el camino probatorio para establecer qué pericia es fiable, qué prueba es fiable. Qué prueba es fiable. Hay un informe que se generó en el Colegio de Economistas. Un requisito es que la comunidad científica esté de acuerdo con el método utilizado, desde Dauber. Una manera de establecerlo es la pericia de oficio. Pero hay uno adicional, epistémico. Se le pidió al Colegio de Economistas que evalúe el método. Y el Colegio de Economistas designó una comisión para que valide en ese momento lo que teníamos avanzado, que era el modelo de la actividad de pesca. Y se nombró al economista Augusto Peralta Aguilar, al economista Denis Rolando Lovera Bernaola y al economista Segundo Ramiro Sánchez Sotomayor. Ese economista. En representación del Colegio de Economistas de Lima. No como un trabajo individual. Y como cuando viene la policía, viene el almirandro, y no he querido evaluar si un ex policía puede representar a la policía. Debe ir a ese tipo de argumentación que es de reflexión, porque la pericia es institucional. Entonces, ¿cómo
La institución actúa a través de sus miembros. Pero si hace 20 años dejé de ser miembro, no viene el autor de la pericia de hace 20 años, porque no es una pericia individual, es una pericia institucional. Así los señores jueces no estén mañana, este colegiado sigue funcionando, es el órgano. Quien nos juzga es el órgano. El Poder Judicial. El que administra justicia es el Poder Judicial, a través de sus jueces. Aquí es el Colegio de Economistas de Lima. El Colegio de Economistas de Lima hace la evaluación y compara el trabajo pericial de la pesca del economista Johnny Javier Hidalgo Benito y lo coteja con el trabajo elaborado por los economistas Moreno Vargas y Aníbal de Lorrieta Torres. Y lo somete primero a un test donde va marcando elementos, distintos elementos. Por ejemplo, permítame centrarme en metodología. Presenta los métodos de investigación que utilizó, expresa la clase de investigación científica que realizó, indica el tipo de investigación científica que realizó, entonces empieza a establecer cada parámetro con esa metodología y lo mismo pasa al análisis respecto a el caso de los peritos Moreno, Vargas y Lorrieta. Características sobre la base del perfil de evaluación de su perfil de investigación. ¿Debería ser breve y claro? Largo y difícil de entender. ¿Debería reflejar los aspectos esenciales de la propuesta de investigación? No es claro, es lo que propone. O acá, más interesante. ¿Describe con claridad la realidad problemática? Información abundante y difusa. ¿Es correcta la formulación del problema general? Mal formulado. ¿Es correcta la formulación de los problemas específicos? Mal formulado. ¿Están correctamente planteados el objetivo general y específico? Mal planteados y sin correlación. Y así empieza a evaluar cada uno de los aspectos. Lo que nos interesa, la metodología. La metodología planteada facilita la investigación. Metodología fallida. ¿La muestra es la correcta? No es la correcta. ¿Indica las formas de validación de los instrumentos? No existe. Mientras que en el caso de la pericia económica presentada por... Sí, señor director. Doctora Mogollón levantó la mano. Sí, doctor. Con mucho respeto solicitaría al abogado de defensa indique en su pericia los folios, indica que se ha designado una comisión, entonces sería bueno que nos indique en qué folio está la designación de la comisión que indica, ¿no? Para mejor resolver. No al lugar. Así se ha hecho, el alegato ahí se ha hecho indicando la foliatura donde está la comisión. Muchas gracias. Doctora, esto hemos sido reiterativos con el doctor Reina, con la doctora Marleni y con usted. No al lugar a interrumpir bajo ningún término, de nada sirve este tema en este momento, no es de lectura ni nada por el estilo. El trabajo se va a realizar en su momento y nosotros tendremos que evaluar la corrección o no de las citas que está haciendo la defensa. Bien, y a todos, por favor, les exhortamos tener la paciencia que todos han tenido para escuchar de largo lo que tenga que decir cada uno de los abogados defensores. Prosigue, doctor. Muy bien, señor magistrado. Muy bien. Lo mismo sucede con cada evaluador. En todo caso, nosotros vamos a, aprovechando la interrupción, vamos a recesar 5 minutos. Correcto. Yesenita, comenzamos la emisión de los micros. Bien, señores, vamos a reiniciar la sesión. Podemos continuar. Gracias, señores miembros del tribunal. Solamente precisar que acá estamos trabajando una prueba documental. Como ustedes bien saben, el conocimiento del experto se incorpora por pericia, por testimonio de experto, por informe. Acá optamos por el informe y como ustedes también conocen, el informe se actúa a través de la prueba documental.
Por eso es que hemos dado cuenta al inicio de en qué sesión se actuó. Y siendo prueba documental, lo que hay que revisar es la autenticidad y luego ver el contenido, que es el mismo que el de la pericia de oficio, las mismas conclusiones, porque se le pregunta, porque concretamente lo que se pone a la consideración del Colegio de Economistas de Lima es el modelo utilizado para establecer los ingresos del tripulante y del patrón práctico de pesca. Por eso ven esas fórmulas ahí que ya hemos trabajado. Y sobre esta fórmula se le pregunta si responde o no, si tiene o no base científica económica. Y dice, el modelo económico planteado por el economista Johnny Hidalgo Benito es consistente con el análisis y con el complejo y con el proceso de investigación pericial. Respecto al perfil hecho, porque no hicieron peritaje económico los señores Moreno y Elorrieta, establece que desnaturaliza la investigación de carácter económico. ¿Qué concluyen sobre el perito economista? Sobre la fórmula que presentamos o el modelo económico pesquero, el informe pericial económico realizado por el economista Johnny Javier Hidalgo Benito tiene validez científica porque utilizó el método científico cualitativo, utilizando técnicas y herramientas que se utiliza la ciencia económica por ser un caso único. Y respecto al perfil, no tiene validez científica por razones que ya no viene al caso comentar. Luego acá sustentan por qué, pero ya para efectos de la defensa, solo dejamos constancia que la misma validación que dio al método científico la pericia de oficio, esa misma validación la da este grupo de expertos del Colegio de Economistas de Lima. Y esto ya ha sido actuado, simplemente lo señalo. Luego lo que corresponde analizar son los indicios convergentes que acompañan, porque hemos presentado un peritaje económico. Ese peritaje económico ha sido validado científicamente por los peritos oficiales y ha sido validado por este comité del Colegio de Economistas de Lima. Pero además, dicen las reglas de la prueba científica, que las conclusiones de la prueba científica tienen que ir acompañadas con indicios convergentes. Y acá los hay. Respecto a la actividad pesquera en Chancay. Respecto a la actividad pesquera en Chancay, aportamos un documento público, que es el carnet de pescador emitido por el Ministerio de Marina. Este carnet de pescador, que tiene un registro de inscripción, para establecer si es verdadero o falso, lo que hay que revisar es el registro de inscripción del pescador. Y este registro, porque este es un carnet que se da en un segundo momento, el 21 de octubre, perdón, este carnet es del 15 de marzo del 74. Y este carnet del 15 de marzo del 74 da cuenta de un registro de inscripción de pescador del 21 de octubre de 1959. Y siendo un documento público, por eso hay que trabajar la teoría y la prueba, siendo un documento público, si es auténtico, prueba plenamente su contenido. Y el contenido no es que el señor solo era pescador, sino que la Marina de Guerra del Perú, en el 15 de marzo de 1971, haciendo referencia al registro de inscripción de pescador 2269 del 21 de octubre de 1959, ¿qué está probando el documento público? Que desde el 21 de octubre de 1959 es pescador. Desarrolló actividad pesquera, sin duda alguna hasta el 71. Entonces, no es cuestión de que si el documento me gusta, no me gusta, alguna discusión respecto a la exactitud de la libreta militar, porque lo que tiene que acreditar este documento es lo que da cuenta la Marina de Guerra de Perú es desde cuándo es pescador.
Y señala claramente desde el 21 de octubre de 1959 con un dato absolutamente verificable que es un registro de inscripción de pescador que lo van a ver en todos los documentos vinculados a la pesca. Es como mi colegiatura del Colegio de Abogados. Cualquier documento vinculado a mis datos de abogado va a tener ese registro de matrícula. O este registro de inscripción, perdón. Y por eso, cuando saltamos a otro documento, que es la tarjeta de identidad del Sindicato Único de Pescadores de Chancay, miren el registro de pescador. La Marina, 2269, el sindicato, 2269. O sea, es indudable, es su partida de nacimiento de pescador. Esa es su partida de nacimiento, siendo una actividad informal, ojo, en la época. Si es que no es hasta la actualidad. Pero dentro de esa informalidad, una formalidad. Había un registro de matrícula que lo da la Marina para el carnet de pescador y que es el que permite que sea reconocido como tal en el Sindicato Único de Pescadores del Puerto de Chancay, donde se mantiene la misma línea de continuidad, el registro de matrícula de pescador. Tanto en el carnet del Sindicato Único como en la tarjeta de identidad. Sí, sí. Por eso acá hay que trabajar. Este documento se convierte en una prueba indiciaria que nos da continuidad en el tiempo, porque si a esta fecha de emisión de estos documentos, es más, miren, señores miembros del tribunal, el pescador número de orden 121 de los pescadores inscritos. O sea, datos que evidencian una antigüedad, que responden a esa línea de tiempo establecida en la pericia económica, validada por la pericia oficial y validada en este punto por el Colegio de Economistas de Lima, porque validan el método del modelo. Y el modelo parte de estos datos. Hay un oficio 224/2018 del Sindicato Único de Pescadores brindando la información y corrobora la información que está en la antigua documentación. Un momentito, doctor. Sí, señor director de debate. Con relación al contenido que estoy tomando, sí voy a llamar a la atención. Sí, señor. ¿Aló, me escucha? Sí, sí, le escuchamos, doctor. Señor, se supo solicitar por su intermedio en atención a que se está haciendo presentación aparentemente de originales, ¿no? De carnets, como son los carnets porque se aprecian a colores. Quisiera saber, ¿no? Se solicita a la defensa precise si se cumplió con presentar los documentos originales que aparentemente se están mostrando en este acto, en el expediente. Solo eso, sí. Yesenita, ¿están los documentos originales? Vamos a pedir a nuestra asistente para que informe para el día de mañana, doctor. Bien, señor. Gracias. Sí se han presentado, señor director de debates, y ya esto es una constante. No es pertinente esa interrupción. Hubo debate de prueba documental. Es más, estos documentos han sido tachados y luego voy a ir a las tachas. La fiscal es la única vez que voy a pronunciarme. Está actuando de mala fe porque ella ha tachado estos documentos. Todos los documentos de la actividad pesquera han sido tachados por falsos y voy a dar cuenta. Entonces lo que está haciendo es interrumpir. Y yo no he interrumpido una sola vez. En los alegatos se escuchan los alegatos. Si los alegatos son verdaderos o falsos, se analiza aparte. Ya no ha precluido su posibilidad de intervención de mis contrapartes. Ellos ya hicieron sus alegatos. Solo quedan sus conclusiones y quiero advertir algo.
¿Por qué hasta ahora no entregan? Miren lo que señalo. ¿Por qué hasta ahora no entregan las conclusiones y no van a entregar las conclusiones de Santos Orlando Sánchez Paredes hasta que yo termine? Porque las conclusiones me van a querer refutar. Entonces yo tendría que pedir que me corran traslado de las conclusiones para con todo gusto refutarlas, por cierto. Entonces no se está actuando de buena fe. Yo podría decir entonces no avanzo mi alegato hasta que entreguen las conclusiones. Porque miren lo que dejo constancia. En las conclusiones de Santos Orlando, han entregado las de Manuel. En las conclusiones de Santos Orlando Sánchez Paredes no van a ser entregadas hasta que yo termine. Porque a mí me quieren refutar. Doctora. Sí, me permite, señor. Simplemente he solicitado una aclaración, toda vez que en reiteradas oportunidades el Ministerio Público solicitó la presentación de originales. Y hasta el último momento que nosotros hicimos la oralización de piezas, solo existían copias. Por eso era nuestra interrogante el día de hoy. Si luego de ello la defensa cumplió, porque también fue un requerimiento de la sala. Y respecto a nuestras conclusiones, señor, nosotros seguimos adecuando las mismas de acuerdo al requerimiento que ha hecho la sala. Y no existe un plazo. Entonces, obviamente esperamos hacerlo lo más antes posible su presentación, de acuerdo a los términos de ley. Nada más. Bien, atendiendo a la desnaturalización de los alegatos de cierre que se ha producido en este momento por la interrupción a cargo de la Fiscalía y considerando que los alegatos corresponde al ejercicio argumental de las razones finales y analíticas y sintéticas que hacen las partes, se exhorta a la Fiscalía, a la Procuraduría y a las otras defensas a no interrumpir, el término es interrumpir, los únicos que están habilitados para interrumpir somos nosotros si hay expresiones agraviantes. Eso por un lado. Por el otro lado, se lee el plazo, doctora Morales, para que esta semana usted presente, le estamos ordenando que presente los alegatos por escrito. En caso de no presentarse, ya tomaremos las medidas que corresponden. Usted tenía la obligación a la conclusión de presentar sus alegatos por escrito. Señor Bien. director de debates. No está en discusión el mandato, doctora. Disculpe, bueno, lo haré por escrito entonces. Gracias.
¿correcto? Bien. Para efectos de no mantener una línea de incidencias que desnaturalizan los alegatos de cierre, cualquier requerimiento o petición van a realizarlo al inicio de la audiencia. Petición, veremos si es atendible o no es atendible. Pero lo que está prohibido es cualquier interrupción a las argumentaciones de cierre que realicen los señores abogados defensores. Eso está prohibido. No solamente por el quiebre de la lógica argumentativa de quien está exponiendo, sino también por el seguimiento que están realizando los miembros del colegiado frente a eso. Al inicio, cualquier situación. ¿Correcto? Doctor Nakazaki, ¿puede usted continuar? Y si usted tiene la amabilidad de regresar al momento previo, para efecto de hilar lo que está usted exponiendo. Es este documento, y permítanme comenzar, en la sesión 556 del 15 de diciembre de 2022 se entregó el original de este documento. Sesión 556 del 15 de diciembre del 2022. Y este documento es objeto de tachas. O sea, las partes tenemos la posibilidad de cuestionar la autenticidad, la falsedad de un documento, si es que debe incorporarse con original o con copia a través de la tacha documental. Todos estos documentos están tachados. Y en un capítulo voy a analizar cuál es desde otra perspectiva, si es que ustedes tienen que estimarla o no. Entonces, si este documento, obra en original hace más de un año, y ha sido objeto de tacha, por eso señalo que la interrupción en este momento no corresponde. Por ejemplo, el señor director de debates al inicio de los alegatos dijo que nos pronunciemos si hemos absuelto o no las observaciones que hizo en su momento la sala, porque es un cuestionamiento que se ha marcado permanentemente. Muchos de los hechos que se han citado en estos alegatos son objeto de observaciones no levantadas. Interrumpí, no, esperé mi momento para sostener. ¿Por qué? Ya la fiscalía evaluó estos documentos. Y no ha dicho nada, vuelvo a alertar, que las conclusiones son sobre lo que hemos desarrollado, no para aprovechar y refutar lo que señalen las partes, porque es ampliar el litigio, lo cual nosotros no vamos a atender. Pero respecto a este punto, está en original presentado, en fotocopia por la antigüedad está presentado desde la investigación preliminar. Este documento obra en autos, el carné obra en autos desde la investigación preliminar. Y durante toda la investigación preliminar y toda la instrucción y el inicio del juicio oral y la acusación, la fiscalía no ha discutido si mi patrocinado ha sido pescador o no, sino cuántos son los ingresos que ha generado como pescador. No es un hecho controvertido. Recién en la tacha, post examen del perito economista, pretende discutir la autenticidad de estos documentos, que son auténticos, por lo que venimos señalando. Son plenamente auténticos, porque estos documentos tienen un dato concreto. Tienen un dato concreto. Y es que todos tienen el mismo registro de inscripción de pescador que se generó el 21 de octubre de 1959. El carné de pescador emitido en el año 71 da cuenta que en octubre del 59 ya había un registro de inscripción de pescador. El carné del Sindicato Único de Pescadores, en el extremo izquierdo, recoge el registro 2269, que es la partida de nacimiento del pescador. El documento tarjeta de identidad, ya no el carné del sindicato, sino la tarjeta de identidad, recoge la partida de nacimiento del pescador, su registro 2269. Los tres documentos tienen el mismo dato de origen común. Y eso señaló el Sindicato Único de Pescadores a requerimientos que se hicieron ya en el proceso y dando respuesta a la sala, donde confirma la información que aparece en esos documentos originales. Señala que con el número de orden 121 de empadronado
está registrado en el Sindicato Único de Pescadores del Puerto de Chancay, Santos Orlando Sánchez Paredes. No solo su registro, nuevamente, 2239, sino el número de pescador asignado, 121. Pero además hay otros indicios iguales respecto a Chimbote, no solo respecto a Chancay. Y en el caso de Chancay, un documento que permite establecer su identidad es el registro ante la Caja de Beneficios Sociales y Pescadores y Seguridad Social, 02606. Y sobre ese carnet o sobre ese dato es que se emite este documento, este registro ante la Caja de Beneficios Sociales y del Pescador y Seguridad Social, que es un carnet de identidad emitido el 18 de diciembre de 1965. Entonces damos cuenta de datos de 1959, damos cuenta de datos de 1965, damos cuenta de datos del año 1971. Hay una línea de continuidad en el tiempo que da cuenta que mi patrocinado se dedicó a la actividad pesquera. Respecto a Chimbote, hemos acompañado este carnet de identidad de la Caja. Nuevamente, su carnet del pescador, dado por la Capitanía de Chimbote, con los datos ya establecidos. Y para que vean la línea de continuidad, señores miembros de la sala, este carnet es del año 71, como estamos viendo, y lo hemos recogido para acreditar cuál es el registro de matrícula 2269. Pero no es el único dato. Otro dato que hace mención es su carnet de pescador. Y el carnet de pescador coincide en sus datos con toda la documentación presentada. Todos los documentos emitidos respecto a los puertos de Chimbote o de Chancay, emitidos en distinto tiempo, tienen los mismos datos identificatorios de lo que corresponde a un pescador. Su carnet de afiliado al Sindicato de Pescadores, ya no de Chancay, sino de Chimbote. La misma matrícula de pescador. La misma matrícula de pescador que ha seguido a lo largo del tiempo. Y es el carnet de afiliado 694. Este es un documento de afiliación del 22 de agosto de 1967. Lo mismo en su registro de la Caja de Beneficios Sociales, periodos 1969 y 72, este documento. Lo mismo su reporte de producción. Todos estos documentos nos dan la línea de tiempo, que es lo que queremos establecer, reporte de control de producción de pesca de anchoveta. Todos nos permiten establecer la línea de tiempo porque aparecen los mismos datos que corresponden a quien se dedica a la actividad pesquera. En su estado de cuenta individual de la ONP siempre van a ver ustedes los mismos datos que acreditan la condición de pescador de Santos Orlando Sánchez Paredes. Y lo mismo sucede respecto a sus otras actividades, a las actividades empresariales, de comerciante, Compañía Comercial Progreso, en la Panadería y Pastelería 3 de Octubre, en la Licorería San Francisco, las actividades de transporte, Antisuyo, la empresa individual Santos Orlando Sánchez Paredes, la empresa de transporte Quirós, Guaral Express y Chincha Express, y luego en la actividad inmobiliaria y constructora. Las respectivas escrituras de constitución social de todas estas empresas, las resoluciones ministeriales de funcionamiento, toda esta documentación que es objeto de la pericia que hemos presentado para acreditar actividad económica, para acreditar línea de tiempo en los diversos ámbitos. Y las liquidaciones diarias de las empresas que hemos también aportado como anexos y que contienen los CDs
y los documentos que hemos debatido a lo largo de una buena parte de la actuación de la prueba pericial que versó precisamente sobre las liquidaciones utilizadas. Por Antisuyo, recordarán, 2.826 liquidaciones, por Quirós, 10.338 liquidaciones, otras empresas, 576 liquidaciones, esto es 13.785 liquidaciones diarias han sido utilizadas como sustento en la forma y términos establecidos por el perito economista. Esto es solamente para recordar las fuentes de información con las que ha trabajado el perito economista. No me voy a atrever a ser de perito grafólogo para analizar si por el color, la antigüedad y la mancha evidencia que son documentos antiguos. Difícilmente que sean un trabajo muy sofisticado de hacer 13.785 documentos falsos, pero yo no voy a ser de grafólogo. Yo no soy un perito grafotécnico, no tengo esa técnica. Así que no voy a poner en discusión documentos solamente porque me parece, o en este caso decir, miren qué antiguos son, que hasta huequitos tienen, es con lapicero rojo, etcétera, cosas. Pero el sentido común evidentemente nos refleja de qué se trata. Bueno, la estructura de costos, que es para establecer la continuidad de lo que se refiere al tema de transporte. El flujo de caja ya lo hemos establecido, no vamos a ubicarnos en el mismo. Vamos a las tachas. Vamos a las tachas presentadas por el Ministerio Público. ¿Qué es la forma de discutir los documentos? ¿Algo dijimos cuando el Ministerio Público formuló tachas? Nada. Simplemente absolvimos en silencio y pedimos que se resuelva como debe ser en la sentencia. Sin calificaciones, sin cuestionamientos. El 8 de marzo del 2019. Esta tacha fue presentada en la sesión 146 del 18 de marzo del 2019. Y luego hay otra tacha, una en el 2019, otra en el 2022, sobre los mismos documentos, vamos a ver en su gran mayoría. Sesión 146 y sesión 526. Por eso disculparán que haya hecho algún reclamo, porque no suelo hacerlo respecto a la posición que desarrollan las partes, que debo entenderla como defensor. ¿Qué se cuestionó? El carnet de afiliado y el certificado de trabajo. El carnet de afiliado en el sindicato de pescadores de Quimbote y el certificado de trabajo expedido por Pescaper. Eso es lo que tacha la Fiscalía. Pruebas documentales que refutan la falsedad. Se le pide al sindicato de pescadores de Chimbote, con fecha 30 de septiembre del 2019, emita un informe. Y señala el sindicato que en el carnet de afiliado de fecha 22 de agosto de 1967, anexada al documento, es referencia porque lo que discutía la Fiscalía es que el documento es falso por la libreta militar y la libreta electoral. Porque decía, o sostiene la Fiscalía, porque la tacha se mantiene, sostiene la Fiscalía que como no coincide la libreta militar y la libreta electoral, es falso. En ningún momento ha analizado la Fiscalía de cuándo se ha emitido el documento. Y permítame retroceder un segundo, porque acá se está buscando discutir la precisión de un documento que fue emitido el 22 de agosto de 1967. Un documento que jurídicamente ya no es nuestra obligación legal tener. Hay una ley que voy a traer en la próxima sesión, se me ha ido el número en este momento, que autoriza la destrucción de los documentos con más de 5 años de antigüedad. Y establece que quien quiera probar contra esos documentos tiene la carga de la prueba. Eso se hizo para liberar archivos de las personas.
Entonces, estamos hablando de un documento de 1967. Un documento de 1967 donde se cuestiona la libreta electoral. Regreso a la tacha. ¿Y qué dice el sindicato? El sindicato dice lo siguiente. Por lo que teniendo a la vista la copia certificada notarialmente del carnet de afiliado de fecha 22 de agosto de 1967, anexada al documento de referencia en el que se ha consignado la libreta militar 225-602 y la libreta electoral 17-19-367, así como teniendo a la vista el libro de registro de pescadores afiliados al Sindicato de Pescadores de Chimbote y anexos, signado como el tomo 3 y folio 694 del mismo, de fecha de inscripción de afiliado 18 de agosto de 1967, se verifica efectivamente que al consignarse los datos de su libreta militar y la libreta electoral de ese entonces, se han consignado datos erróneamente, ya que del referido tomo 3 se verifica que efectivamente sus datos correctos son libreta militar 85802944 y libreta electoral 17-252-78, los cuales coinciden con los datos de identidad consignados en su carnet de pescador expedido por la Capitanía del Puerto de Chimbote, Ministerio de Marina, de fecha 15 de marzo de 1971, así como en su carnet de identidad expedido por la entonces Caja de Beneficios Sociales del Pescador en la fecha 22 de marzo de 1971, que se anexarán en copia certificada notarialmente al documento de la referencia. Siendo así, la organización sindical que represento y conforme a su petición reconocemos en forma expresa la existencia del error material aludido en su carnet de afiliado en lo que respecta a su libreta militar y electoral. Y luego señala que procede a la corrección. Esto es que en el padrón de sindicato de pescadores obra mi patrocinado con sus documentos correctos de aquella época y que esos coinciden con otros documentos también en esos archivos que son el carnet de pescador y su carnet de identidad, los dos del año 71. O sea que documento falso, esta prueba permite descartarlo. Pero además, la libreta militar y electoral que mi patrocinado invoca real en la época que era pescador, no solo están en el registro del sindicato de Chimbote, están en su carnet de pescador y están en su carnet de identidad. Entonces, tanto en su carnet de pescador como en su carnet de identidad figuran la libreta electoral y la libreta militar de mi patrocinador. Así que, si es falso que es pescador, porque en el certificado del sindicato de Chimbote se registró una libreta militar y una libreta electoral equivocada, no prueba la falsedad del documento, primero porque el sindicato reconoce el error, hace referencia a cuáles son los documentos reales, hace referencia a que hay otros documentos de la época que recogen los documentos de identificación reales y son estos. Su carnet de pescador, su carnet de identidad con su libreta electoral y su libreta militar correspondiente. Por tanto, ¿dónde está el documento falso? Y lo más importante, ¿dónde está que es falso, que es pescador? Y ya se ha procedido a hacer la corrección correspondiente conforme señala el sindicato en su momento, donde ya señala cuáles han sido los datos corregidos, etcétera.
Pero hay algo más. No solo señalamos que había un error material que reconoce el sindicato, no solo demostramos que hay libreta militar y hay libreta electoral del pescador Santos Orlando Sánchez Paredes en esa época, en otros documentos distintos al del sindicato, sino que hacemos justo lo que comentaba sobre los documentos antiguos. Hacemos un dictamen, un análisis de documentoscopía de parte para establecer data, antigüedad, alteraciones o modificaciones de los documentos de pesca. Y se le encargamos a Luis Montesinos Aguilar. Y él analiza la antigüedad de esta documentación. Y las conclusiones, ¿qué es lo que nos interesa? Todos los documentos vinculados a la pesca, el carnet del Sindicato de Pescadores de Chancay, el carnet del Sindicato de Pescadores de Chimbote, el carnet de pescador otorgado por la Capitanía del Puerto de Chimbote, el título de patrón práctico de pesca, el carnet de la Caja de Beneficios Sociales. ¿Cuáles son las conclusiones? Demuestran fehacientemente su antigüedad. Acreditan haber sido confeccionados en el año que indica la data impresa en los mismos. Los documentos de identidad a nombre de Santos Orlando Sánchez Paredes mencionados en la conclusión precedente, al ser analizados en todos sus aspectos físicos, esencialmente superficiales del papel, así como en la intensidad, tonalidad, composición de las diversas tintas, impresión, mecanografiado, sellado y suscripción, no se advierten signos de haber sufrido alteración alguna por adición o erradicación mecánica ni química en su contenido, fechas, sellos y firmas, lo que permite establecer documentoscópicamente la inexistencia de algún auto fraudulento conforme se detalle y se demuestra objetivamente, lo que a su vez se corrobora en la conclusión anterior. Es decir, había una imprecisión en un carnet de afiliado pescador sindicato de Chimbote. El sindicato dice, es un error porque acá está el registro real. Esta es la libreta electoral, esta es la libreta militar. Y coincide con otros documentos de pescadores que obran en los archivos del sindicato. ¿Cuáles son? El carnet y la tarjeta de pescador. Misma libreta electoral, misma libreta militar y recuerden el dato que dije al inicio. Mismo registro de pescador, el de origen del 1959. Además, se hace una pericia o un informe dactiloscópico de antigüedad, modificaciones, y analizando como ellos sí pueden, impresión, mecanografiado, tonos, todos los aspectos físicos, establecen que responde a la data antigua y sin ningún tipo de modificación. ¿Está aprobada o no está aprobada la tacha? Todos los documentos con los que ustedes comparen van a encontrar los mismos datos señalados, como puede ser el estado de cuentas individual, que es un documento moderno, pero que tiene las constancias establecidas anteriormente. Pero algo que es un adicional solamente. La Fiscalía lo que busca cuestionar en esta tacha es el cargo de patrón práctico de pesca, porque es el que más ingresos genera. Eso es lo que pretende discutir la Fiscalía en el fondo. Más allá que yo sigo sosteniendo que este es un pequeño eco de tumización, porque la actividad principal es la de transporte interprovincial, no periciada por parte de la Fiscalía y la parte civil, no la pesca, no la pesca. Pero marco algo, los peritos economistas oficiales que dieron más ingresos que los dados por el perito de la defensa, señalan expresamente que no trabajaron con el documento discutido, ni en el periodo discutido, y que no utilizaron el cargo de patrón práctico. Solo de pescador. Solo de pescador, señor director de debate, señor presidente. Porque dicen que era un documento que estaba limitado. Entonces prefirieron curarse en salud.
Entonces, si no hay patrón práctico de pesca, ¿por qué sale el ingreso mayor? Gracias a la documentación que aporta la Fiscalía y la parte civil, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. No es solamente una frecuencia, sino son 3 frecuencias. Y el perito Hidalgo había trabajado con una frecuencia. Por eso es que aumentan los ingresos. Otra tacha. 9 de junio del 2022. Sesión 486, 9 de junio del 2022. Señor director de debate, señores miembros de la sala, pongo a su consideración, como son las 5 de la tarde, si pudiéramos concluir por el día de hoy, porque tengo un evento que cumplir. Cerramos la sesión de la fecha para continuar el día de mañana. No, para trabajar siempre las 2, por lo menos mantener. Bien. Cerramos la sesión de la fecha para mañana a las 3 de la tarde. Continuamos.